Amigos de Cátedra Judicial, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos en una edición extraordinaria de Cátedra Judicial el día de hoy, jueves 20 de agosto. Hemos tenido la suerte, vamos a decirlo así, de que el doctor Juan Monroy Gálvez, quien no necesita mayor presentación, porque es total y absolutamente conocido en el mundo académico y en el mundo del ejercicio de la profesión, que nos conceda unos minutos de su tiempo para exponer sobre el tema que está propuesto para el día de hoy, esta oralidad en los tiempos de posmodernidad y obviamente pues en el proceso civil. El doctor Juan Monroy, yo simplemente quiero recalcar una cosa en su vida profesional que seguramente tiene muchas características. Fue uno de los abogados defensores de los magistrados del Tribunal Constitucional cuando se les acusó constitucionalmente. Sabiendo que era una batalla perdida, doctor Juan Monroy, he leído su defensa junto con la que ejerció Valentín Paniagua, de los magistrados que fueron pues tan vilmente expulsados del Tribunal Constitucional, donde prácticamente usted hizo una defensa ante personas que eran juez y parte, ¿no? Y eso la historia lo ha registrado, y simplemente doy a conocer a nuestros participantes esa nota característica de su trayectoria. Todos lo conocemos como un excelente abogado, como un doctrinario en el derecho procesal, como un humanista y principalmente como una persona que está siempre a la vanguardia del conocimiento y de las opiniones que nos interesan escuchar. Doctor Juan Monroy Gálvez, lo escuchamos muy atentos a su exposición. Muy amable, doctor Murillo, a usted y a todos. Veo que es un número importante y eso no solo me compromete en el afecto, sino en el agradecimiento permanente. Lo mío no es, al contrario, un tiempo generosamente ganado. Si puedo partir, puedo al final de esta conversación escuchar sus opiniones, realmente para mí será muy grato. Todo es aprendizaje. Entonces, permítanme entrar al tema y luego, sin límite, yo no tengo límite de tiempo, conversaremos sobre lo que haya que hablar en la materia. Voy a pasar unos cuadros que van a permitir que hagamos que pasemos a esta conversación. El tema, como fue descrito, es el tema de la oralidad en estos momentos. A eso me refiero con posmodernidad. Estos momentos en los cuales la sociedad del consumo nos ha puesto contra la pared, le ha puesto precio a todo y obviamente ha desvalorizado las cosas que solamente se estiman con valor y entonces nos ha colocado en una situación muy difícil. En ese contexto, quisiera hablar de la oralidad y quisiera empezar diciéndoles que lo que van a escuchar no es absolutamente ningún cuestionamiento a la oralidad como técnica, porque yo no creo que sea principio. Creo que es una técnica al servicio de la inmediación y de la concentración, que sí son principios. La otra es la oralidad es un apoyo técnico nada más. Pero en cualquier caso, es un apoyo óptimo, es un apoyo que va a tornar eficaz, célere, realmente cualquier procedimiento, no solamente el judicial, el arbitral. No sé, no creo que haya uno a quien incorporada la oralidad lo resienta. Creo que el tema es otro. El tema es que la oralidad es un artículo de lujo. Creo que en nuestro sistema judicial y en realidad en los sistemas judiciales de Latinoamérica, incluyo a Brasil, Argentina, sin duda, la oralidad tiene un costo que no estamos en condiciones de pagarlo. Pero tal parece que no es esa la impresión de algunas personas nuestras, algunos miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que creen que estamos ante
el instrumento que va a producir la solución de nuestro problema. Tendría la impresión que no. Creo que hay algunos temas previos que hay que solucionar y que solo cuando eso ocurra podamos estarnos refiriendo a eso. Voy a hacer un rápido recorrido histórico sobre lo que significa la técnica de la oralidad, sobre todo teniendo en cuenta que es una forma de comunicación masiva, no es procesal, de tal suerte que voy a ubicar a la oralidad en un marco social y en el proceso, porque de una u otra manera expresa una y otra posición. Y empezaba con algo que ustedes saben, finalmente los procedimientos o el proceso como objeto de estudio de la ciencia procesal es en realidad un fenómeno social de masas. Es imposible concebir una comunidad sin conflictos, más aún con relevancia jurídica. Entonces, si esto es así, cualquier sistema de conflicto que sea requiere de medios de comunicación. Y en este caso, de eso es que vamos a hablar, de una técnica de comunicación, que por lo demás es una técnica de comunicación que se expresa en las comunidades, en las sociedades. Por lo tanto, es muy fácil escribir una norma procesal y decir en qué época histórica estamos. Miren cuál es la ligación. Y yo colocaba ese ejemplo del espéculo, que como ustedes saben, speculum en latín significa espejo, que es una norma procesal del siglo XIII, en el cual, entre tantas normas, hay una que dice que el siervo no puede ser testigo, o sea, se le quita la calidad de una persona que pueda deponer, salvo que vaya a testificar a favor del señor, o sea, del señor feudal o del rey. Entonces, una previsión normativa de ese tipo, no necesitamos ni siquiera decir que es siglo XIII, es obvio que estamos en el medioevo, ¿no es verdad? Regularmente suelen ser así las normas de procedimiento. Te ubican en el tiempo, te ubican históricamente en el contexto en el cual se desarrolla esa sociedad. Hay una tendencia a creer, una tendencia propia de la supremacía blanca, a creer que nuestro derecho es producto romano. Y eso nos han repetido desde que somos república, ¿no? Es allí donde se forja el gran derecho, llega a Europa Central, hay un fraccionamiento con Inglaterra y plantea la variante del Civil Law y del Common Law, pero el origen es Roma. Yo tengo muchísimas dudas sobre eso. De hecho, más que dudas, yo creo que esa afirmación en torno a la gran importancia de Roma no la tengo tan clara. Y no la tengo tan clara porque, por lo menos en el tema procesal, Roma no es importante para el proceso. Roma jamás tuvo un sistema judicial, jamás tuvo ordenamientos procesales semidecentes. Semidecentes. Y para no quedarme mucho allí, porque me podría quedar, me interesa mucho el tema, pero solamente les hago el cotejo. La norma jurídica más antigua de Roma Imperio, de Roma República, es la ley de las 12 tablas, que es del siglo IV a.C. Y solo para recordarles, la ley de las 12 tablas regulaba la posibilidad de que cuando el deudor no pagaba, el acreedor podía tenerlo en su corral, digamos, durante 40 días. Se precisaba qué tipo de alimento tenía que darle, un alimento casi para animales, y en esos 40 días tenía que sacarlo 3 veces al mercado a efecto de venderlo como esclavo. Y si era más de un acreedor y no se le podía vender, se podía fraccionar su cuerpo en tantas personas, en tantos acreedores como fuese. Esas son las 12 tablas, o parte de ellas. El Código de Hammurabi es del siglo XVII a.C. O sea, 1300 años antes que las 12 tablas, y entre tantas cosas impresionantes que yo les podría contar, regulaba la presunción de inocencia antes que en el siglo
XVII en Inglaterra se gestara la primera ley de habeas corpus, que recogió la presunción de inocencia precisamente contra la prisión preventiva, de la cual ahora tanto se habla y de la cual poca historia se hace. Pero solamente fíjense esos 1300 años de diferencia, de esplendor que hay en Mesopotamia versus Roma, que era simplemente un grupo de tribus que se estaban organizando. Para no decirles que en Egipto, hace 4000 años, están los trabajos fundacionales sobre lo que hoy llamamos derecho administrativo, sobre cómo se regulaban las cosechas en el Nilo. Entonces, esta visión quisiera que la aprecien, que la estudien. Un día trabajaré algo más o menos en serio para decirles dónde ubican, pero esta mirada de Roma y después Europa occidental y después las colonias que recibimos el honor de sistemas jurídicos, en mi opinión, caducos y no adecuados a nuestras necesidades, creo que es en gran medida una farsa. Pero en todo caso, en Roma hubo por lo menos 3 tipos de actuaciones procesales, que además empezaron siendo arbitrales, porque en realidad la persona, el pretor que funcionaba allí, resolvía a partir de la elección que hacían las partes de él. La primera etapa de la ley de acciones, que es más o menos siglo IV, siglo III antes de nuestra era, es absolutamente oral. Luego el periodo formulario, que por lo menos había unas etapas a su interior, demostratio, intencio, condenatio, adjudicación, también era oral. Pero es algo absolutamente tradicional. ¿Y por qué era oral? Era oral porque simplemente la escritura y la lectura eran casi inexistentes. Es decir, la necesidad hacia el monje. O sea, era oral porque era imposible que sea escrito, eran demasiado pocas las personas que estaban en esa condición. Y si ustedes se acuerdan, la mejor demostración es cuando el poder se quería comunicar con el pueblo, se leían edictos imperiales en la plaza central. No sé, se van a colocar después, muchísimos siglos después, para que la gente lo lea. Eso ya es otro momento, son más de 1000 años entre uno y otro. Inclusive en el Platón, en el Fedro, un diálogo de Platón que se llama Fedro, ahí podrán encontrar una disputa que presenta Platón en torno a la escritura, y surge una duda en torno a si la escritura puede ser tan importante como los medios de tradición oral, si no se puede ir tergiversando la verdad. Es una discusión bien interesante que ahora la podemos retrotraer. Cada que aparece una nueva técnica de comunicación, uno siempre tiene que pensar, ¿esta técnica de comunicación va a ser más fiel a la verdad o menos fiel a la verdad? Uno mira los medios de comunicación, uno mira lo que son las redes sociales, esto que se puede publicar cualquier clase de basura, se comparte, 3 días después se dice que es mentira, pero eso ya nadie lo lee. Y ya esa persona o esa institución o lo que quiera que sea, quedó como quedó. ¿No es cierto? A esa preocupación ya está en el Fedro. Es impresionante de lo que es capaz de hacer Platón, a pesar de que no es uno de mis favoritos. Una tercera etapa, leyes, acciones, formulario, es la comunitio extra ordine, pero aquí ya estamos hablando del siglo III, casi IV y V, ya después de Cristo, y en estricto casi no hay imperio ya, porque se está fraccionando, se está despedazando. Pero en todo caso, en esa comunitio extra ordine ya deja de ser el proceso oral y ya por lo menos hay demanda, de libellus convenciones, y hay contestación que ya es por escrito. Entonces ya empieza a aparecer el procedimiento escrito, pero como sigue habiendo muy pocas personas, comprenderán que la escritura pasa a ser un instrumento elitista. Solamente pueden discutir por sus derechos quienes saben leer o quienes pueden contratar a personas que van a leer, cosa que va a permanecer para países como el nuestro hasta comienzos del siglo XX. Porque en comienzos del siglo XX, en realidad, el Poder Judicial era muy generoso en sus tiempos. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de peruanos ni siquiera tenía conciencia de que tenía derechos. La explosión en torno a
la reivindicación de los derechos laborales, los sindicales, cualquiera de esos, va a significar este desborde que 30, 40 años después va a empezar a soportar el judicial, porque las grandes mayorías empiezan a saber que tienen derechos que reivindicar. Pero en todo caso, dejo esta parte diciéndoles que la oralidad y la escritura en el procedimiento no tienen que ver con el procedimiento. Una mala costumbre intentar explicar el proceso a partir del proceso. Hay que explicarlo a partir del contexto histórico, filosófico, hasta sociológico. Es eso lo que nos alimenta la información. Oralidad y escritura son manifestaciones sociales, productos de la cultura de la época. Eso es lo que quería decir. Y esto se prolonga hasta la plena Edad Media, o sea, la Edad Media que está entre la alta y la baja, esa es la plena, que es más o menos entre el siglo XI y el siglo XIV. Sigue estando la oralidad, la escritura no había penetrado pero en otros ámbitos académicos, en otros ámbitos, en el derecho privado romano, que es, digamos que la joya del derecho romano, todo esto que sabemos, toda esta gloria del derecho romano se expresa en el derecho privado y se expresa en el trabajo de los jurisconsultos, de los cuales, de los 8 más conocidos, solo uno nació en Roma. Todos los demás nacieron absolutamente fuera. Esa también es otra información que hoy día solamente se la cito y ya ustedes la revisarán y se darán cuenta que en la universidad nos han vendido gato por liebre, como decía mi madre. Pero en todo caso, ya la Cognicio, que había sido escrita, es un documento que se pierde 4 siglos y recién se descubre en el siglo X, casi cuando se funda la Universidad de Bolonia. Por eso es que el proceso siguió siendo oral, inclusive acabado el primer milenio. Ya en la Baja Edad Media, la tercera etapa, ya se formaliza el llamado procedimiento común. Ustedes lo conocen como derecho común. Yo voy a hablar del procedimiento, que es un mix de derecho romano, del derecho de los pueblos germánicos que tenían un derecho intensamente oral. El Vergel era oral. Las decisiones que se tomaban a partir del duelo, el fausomión de jugement, eran formas orales de proceso. Y el derecho canónico influyen y crean este procedimiento común, cuyo rasgo principal es ser obligatoriamente escrito. Más o menos desde el siglo XII o XIII en adelante se afirma la tendencia escrita en el procedimiento común, y eso se expresa que el juez y las partes empiezan a ser separadas, porque los escritos son los que los comunican, la prueba empieza a ser tasada, las partes controlan la duración y el ritmo del proceso, obviamente los procedimientos empiezan a ser más extensos, y la imprenta, ¿no? Siglo XV, siglo XVI en realidad, XV-XVI, su invención coadyuva pues al apogeo de la escritura. Lo que importa a todo este efecto es recordar en lo siguiente. ¿Cuál es la razón para que la escritura adquiera predominio en el proceso? Una primera no tan intensa, y es que ya se establece, a partir del derecho común, que la fuente de obligaciones son la ley y el contrato. Entonces, para que la sentencia adquiera la calidad de fuente de obligación, tenía que estar a la altura de ley y el contrato. Y la única manera de darle esa altura es que se escriba. Por eso es que la escritura empieza a ser un elemento trascendente. Pero lo más importante es que se produce la primera e histórica gran crisis de confianza en el juez. Se cree lo siguiente: cuando un juez toma contacto con las partes, se intoxica de información que no debe saber. Es un ser humano y de una u otra manera termina siendo impresionado por lo que las partes le dicen, por lo que las partes son, por la manera como se comportan. Entonces, eso hay que evitarlo. Y para evitarlo, no hay nada mejor que la escritura. O sea, la escritura se convierte en un componente esencial de este sistema porque permite que el juez resuelva
sin afectaciones emocionales, por así decirlo. Esa es la razón principal por la cual adquiere este apogeo. Y así llegamos hasta el iluminismo, que es el pensamiento filosófico previo a la Revolución Francesa, como ustedes saben, en donde se producen pues cambios radicales. La razón empieza a tener una importancia formidable, tanto que después nos va a intoxicar el siglo XX, eso ya lo sabemos, pero en ese momento es importante porque se quiebra, ya lo había quebrado la Revolución Gloriosa inglesa de 1688, pero se quiebra la idea de que el poder es divino y de que hay personas que han sido tocadas por la mano de Dios y todas esas tonteras que determinan una estratificación social tremenda, ¿no? Entonces, el iluminismo rompe con eso, la Revolución Francesa también, se presenta la edad de la codificación, se empieza entonces a crear los ordenamientos procesales, los ordenamientos jurídicos de distinta naturaleza que hasta ahora los vivimos, pero ese cambio no se presenta, curiosamente, en el plano de escritura-oralidad. Sigue siendo la escritura el medio procesal de cómo se plantean las cosas y tiene una gran importancia. Y esto es válido para el tema civil y para el tema penal. Para el tema penal, es válido igual. Hay algunas experiencias interesantes en esos tres países que les cito allí, porque allí sí experimentaron oralidad. Lamentablemente, no hubo fortuna. No hubo fortuna, no adquirieron consistencia, y fueron experiencias que gestaron algo que ahorita les cuento, pero en ese momento no. Inclusive, me importa mucho decirles que en 1853 se postulan lo que se llaman las instrucciones del Marqués de Gerona, que es un ordenamiento procesal con mucha oralidad. Pero como nosotros tenemos mala suerte, nos toca España y cuando tienen esta posibilidad, estas instrucciones del Marqués de Gerona duraron un año o dos, porque la primera ley del siglo XIX española, de la de 1855, trajo abajo, o sea, nomás duró 2 años las cosas del pobre marqués y se volvió terriblemente a la escritura. La oralidad quedó ahí pendiente. Hay un momento estelar de retorno de la oralidad que quisiera comentarlo porque ha producido cambios hasta el día de hoy, que es ZPO, significa Ordenamiento Procesal Civil en alemán. La ZPO alemana asumió la oralidad, la asumió. Lamentablemente, la asumió como suelen darse los errores ideológicos. ¿Qué significa? Que en este país de locos que tenemos, por ejemplo, si una persona tiene una posición, la otra persona que tiene la posición inversa es absolutamente enemigo de él. Tiene que atacarlo, porque si no lo ataca, no es una oposición que pueda reconocerse de calidad. Se va a tener calidad cuando se entra en la hazaña, en la venganza, en el adjetivo barato, eso es. Y esos son errores históricos, porque esta ZPO alemana fue tan oral que, así como antes, lo que no estuviese por escrito, no solamente no estaba en el expediente, sino no puede ser acogido por el juez. Ahora resulta que lo que no tuviese fuente oral también estaba viciado y no podía ser utilizado por el juez. Como advierten, es amaquearse de un lado a otro. Y algunas cosas van quedando, fíjense. Aquí es donde yo encontré una cosa impresionante, que es la necesidad que hay en sede penal. Yo nunca he llevado un proceso penal, por si acaso, pero ahora que estoy viendo estos casos en la televisión, advertí que las sentencias se leen y a veces pasaban 8 o 10 horas, según me contaban, yo nunca más de 15 minutos, porque obviamente no me agrada eso de que alguien se ponga a leer, me parece terrible. Yo sé, pero ¿por qué no leen? ¿Por qué no notifican y le dicen en este momento se le concede el plazo
y había pues alguna defensa. Yo empecé a preguntar a amigos lúcidos y lamentablemente todos se habían acostumbrado a que eso ocurriera. Yo, no, algunos no lo hacen. Sí, sí, ya le digo, está bien, uno no lo hace, pero ¿qué está pasando acá? Porque el novísimo Código Procesal Penal también contiene esa burrada. Y esa burrada es producto de eso, de distinguir la notificación formal de la información directa. Porque si no hay fuente oral, está viciado. Miren ustedes estos 160 años que están asumiendo. Ahora cada vez me dicen que menos se hace, que solo se lee el decisorio. En realidad no se debería leer nada. Ahí, si está ahí la persona, se le firma el cargo, el abogado, y al día siguiente empieza a contarse el plazo para que recurra. Y se acabó. Pero, en fin, todavía quedan las modas. Es una anécdota nada más. Pero lo importante, amigos, es la ZPO austriaca. Este sí es un momento estelar en los estudios procesales. Y esta ZPO austríaca de 1895, obra de Klein, como ustedes saben, de Franz Klein, es la que alumbra el siglo XX y es la que determina cómo las cosas van a empezar a cambiar. Si yo tuviera que hacer una síntesis de lo que les he dicho, diría que, en primer lugar, el uso de la oralidad o de la escritura tiene que ver con el ámbito cultural, político, económico de cada sociedad. No tiene que ver con el proceso como tal. Eso es una consecuencia. Ahí aparece lo que en el contexto se va perfilando como necesario, como útil. Y después se toma para el proceso. Por otro lado, la oralidad y la escritura no son categorías procesales. Al contrario, son claves culturales propias de una sociedad, preexisten al procedimiento y simplemente nosotros optamos por privilegiar una u otra. Y lo que tendríamos que hacer es elegir una u otra en función de nuestras necesidades y nuestras. Por otro lado, también es importante que sepamos que no son categorías excluyentes, es decir, no se trata de estar con uno o de estar con otro, al contrario, como son técnicas de comunicación, hay algunas que es necesario que anden reservadas, por ejemplo, lo que tienen que ver con el objeto del proceso, que es la demanda, la contestación, eventualmente la reconvención y la contestación de la reconvención, estas siempre van a estar por escrito. Creo que la materia recursiva, por su propia naturaleza, por su necesidad de estar afectada por el principio de limitación, también tiene que estar por escrito. O sea, hay algunas cosas que son perfectamente salvables y que mejor son de manera escrita. Que hay medios técnicos para asegurarlo, esa es otra historia, pero aseguremos que eso esté por escrito y la oralidad pues puede condicionar un procedimiento más célere, qué bueno. Importa, en sentido abstracto y genérico, porque para mi gusto hay dos tipos de juez. El juez, si habláramos de fútbol, yo sé que mis amigos de Alianza le llaman juez sacapartido a la persona que no le cobra un penal a un equipo grande, que prefiere no expulsar a alguien que ha hecho un foul grosero para no ensuciar el partido. Ese es el juez neutro. Esa es la persona que en lo posible cumple formalmente con la norma y nada más. Pero hay otro juez, el juez activista, el juez que tiene absolutamente claro el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Civil, que simplemente le enseña un dato real, que las personas que van al proceso no van en condiciones iguales. Algunos por su capacidad económica están en condiciones de contratar a técnicos en derecho, o sea, abogados ilustres, capacitados y todo lo demás, y hay otros que no. Entonces, esas cosas externas no pueden decidir el resultado del proceso. Y eso lo hace muy bien un juez que no se coloca como juez neutro, sino es imparcial, pero al mismo tiempo milita en la búsqueda que la decisión acoja los valores que corresponden, los valores sociales que están en juego. Es el juez activista que un país como el nuestro necesita, un país con sociedades fracturadas por tantas formas de discriminación, como sería nuestro caso, pues obviamente lo requieren y lo necesitan. Y yo sé que hay muchos.
y en el Cusco estoy seguro que también. Y ahora vamos ya llegando a lo nuestro. Cuando se dio el Código Procesal del 93, el legislador privilegió inmediación y concentración. Si a mí me preguntan cuáles son los principios más importantes en materia procesal civil, yo digo que son esos. Lo que implica tener audiencias, lo que implica es juntar en la medida de lo posible los actos procesales, y en esa medida la oralidad como una técnica es indudablemente imprescindible. Obviamente la escritura para las cosas que así son. Y ahora les voy a contar cosas que podrían ser personales, pero no lo son. Yo sé que no lo son, y yo necesito que ustedes lo sepan. Cuando el 5 de marzo del 92 se publicó el Código Procesal Civil, empezaron las conversaciones del presidente de la Suprema con el ministro de Justicia, y en una de ellas me pidieron que yo hablara con el ministro. Entonces le dije que es absolutamente imprescindible para que esto funcione, locales especializados, jueces sin carga procesal, en fin, algo trascendente y significativo. Le puse el ejemplo de Uruguay, que 3 años antes había puesto en vigencia su código, y el presidente Sanguinetti, a pedido de Enrique Vescovi, que fue el presidente de la comisión que hizo el código, duplicó el número de jueces civiles. Es decir, mantuvo los que estaban con el código viejo, nombró una cantidad igual a los que estaban, los empezaron a capacitar con 1 año de anticipación, y luego los soltaron, y los otros, conforme iban acabando, se iban incorporando. Y eso a mí me parecía lo razonable, lo lógico, porque si no, no se podía. Locales especiales para audiencias. El caso es que el ministro me dijo que sí, con el mayor agrado. Lo llamaba periódicamente, casi nunca me contestaba la llamada, como un hombre muy importante, como es obvio. Y el caso es que para enero me dijo que se iban a nombrar ese mes, enero del 93, solo la mitad, no el íntegro de los que existían, sino la mitad, y en locales sí. Lamentablemente lo que se podía hacer es mejorarlos, entregar algunos, pero nada más. Bueno, le dije, está bien, hagámoslo. Ya viene febrero, que son las vacaciones judiciales. Aprovechemos el 1 de febrero para hacer capacitación y para ver qué se hace con los locales. Bueno, no pasó nada. No pasó nada. El ministro, por segunda vez, dijo que sí y no pasó nada. Y llegó el 1 de julio del 93, donde me llama, me dice que el presidente va a promulgar el Código Procesal Civil el 28 de julio, pero no hay dinero. Y que simplemente me dijera si en las condiciones en las cuales estábamos se podía hacer. Y bueno, yo llamé a Augusto Mario Morelo, maestro, no está con nosotros, y le dije, ¿qué es lo que hago? Creo que hay que aplazarlo, creo que no hay que hacerlo, pero dígame qué hago. Entonces, don Augusto Mario, que era un hombre realmente un sabio, me dijo, en tu país, ¿cuándo empiezan las clases estatales, las clases de educación? En abril, le dije, el primer lunes de abril, casi siempre. Y me dijo, y cuando empiezan el primer lunes de abril, ya están todas las aulas pintadas, ya están todas. ¿Qué va a hacer? Le dije, es una miseria, yo soy profesor, además antes que abogado. Ah, bueno, me dijo, entonces si no están listas, lo que tú quieres que esté listo nunca va a estar. Así que mira qué haces, pero lánzate, porque no se puede perder, una reforma no se puede perder. Y eso fue lo que pasó. Llamé al ministro, le dije que la mitad de los jueces se iban a pasar, la otra mitad iba a recibir la carga, en fin, ya es historia que ustedes conocen. Entonces, ¿qué pasó en el 93? Que al poder le interesaba un comino el judicial. Entonces, mantuvo su abandono, la desconfianza social, la marginación, y el sueño de una reforma procesal, mi sueño de toda la vida, fue pues un sueño trunco, no ocurrió. Entonces, en este escenario, 27 años después, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha decidido que hay que sacar adelante la oralidad en el proceso civil peruano. A mí me parece bien, como esfuerzo personal de dedicarse a algo.
Yo quiero contarles una última anécdota. En el año 96, a 3 años de vigencia del código, mi entrañable amigo, tampoco está con nosotros, Carlos Ernesto Yusti, era jefe de OCMA y me pidió que lo acompañara a ICA. Y me fui con él a ICA, julio, agosto del 96, ya no me acuerdo, tenían 3 años del código. Y lo acompañé porque había una jueza que se llamaba Teresa, ya me acordaré, a quien los abogados querían que la sancionara, porque ella en las audiencias sacaba a los abogados y regularmente conciliaba con las partes. Teresa Escate, se llama. Entonces, Carlos Ernesto viajó a ICA, me pidió que vaya con él, y no la sancionó, sino le dio diploma, medalla, y le dijo que esta es la manera como un juez debe actuar. Si hay personas que quieren prolongar el proceso de mala manera, eso no se debe permitir. El porcentaje que esta mujer tenía de conciliaciones en audiencias era del 96%. Obviamente, eso significaba que el código estaba funcionando, lo cual es real. La oralidad es una droga que produce situaciones como esa. Al comienzo todo va bien, al comienzo todo funciona, porque los jueces, los cuales muchos me están escuchando y están recordando experiencias en las cuales con tiempo para preparar una audiencia, no hay abogado que les quite tiempo con su perorata tonta, sino ellos van directamente a los hechos, van a la pregunta que necesitan saber y la audiencia se lleva por donde ellos consideran que se debe llevar y el asunto acaba. Pero Emerson decía que los sueños nacen dulces y envejecen feroces, y tenía razón. Los sueños y las ideas les pasa lo mismo. Empecé a estudiar, porque a mí jamás me llamaron desde el año pasado para hacer este cambio, igual me parece muy bien porque no tengo nada que hacer ahí, pero empecé a estudiar los documentos. Y un colega de ustedes recibió una capacitación el 17 y 18 de octubre, creo que decenas de jueces de todo el país recibieron esta capacitación, y me alcanzó 3 documentos, a los cuales yo quisiera que me permitan hacer referencia muy puntual, mínima. El cerebro de esto es un Centro de Estudios de Justicia de las Américas que se llama CEJA, que por lo menos 2 de los 3 documentos los firman 2 miembros de ella y describen situaciones que quisiera compartirlas con ustedes ya con brevedad para no quitarles mucho tiempo. En primer lugar, este primer documento, que ya se lo describí, dice que es un modelo de aplicación múltiple. ¿Saben qué significa eso? Que esto sirve para el Perú, para Honduras, para Ecuador, sirve para cualquiera. O sea, no es algo hecho para nosotros. Se supone que todos los países tienen los mismos problemas, lo cual tengo la impresión que es un error de inicio fatal. De hecho, estoy seguro que los problemas que hay en Madre de Dios no son los mismos problemas que hay en el Cusco. Solamente para indicar lo irresponsable que puede ser creer que las situaciones de contexto son iguales para todos. En segundo lugar, en ese documento se hace mención a que en Sudamérica nuestras organizaciones judiciales son coloniales piramidales. La descripción es un poco vacua, y si alguien quisiera precisión, les ruego lean a Eugenio Zaffaroni, que además fue juez, presidente de la Corte Suprema Argentina, y es lo que le llama el modelo empírico primitivo, para decir a todos aquellos modelos que se remitieron a la Ley de Organización Judicial Francesa de 1810, es decir, al esquema napoleónico de organización judicial, y les cuento, por lo menos el 20% de los artículos de la ley orgánica actual vigente repiten esa ley de 1810. Puede parecer escándalo, pero así estamos. Entonces, ellos dicen, ustedes tienen una organización judicial colonial piramidal, sigue un sistema monárquico, con lo cual es cierto, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Lo que yo no sé es cómo, variando la oralidad, va a variar el sistema, la organización judicial. Ahí sí
me parece que simplemente es papa rellena con dulce de leche. No sé qué tienen que ver, porque cuando yo quiera cambiar, y es mi anhelo, espero hacerlo antes que me muera, el sistema judicial de mi país, tendré que propugnar una reforma de la Constitución, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y allí llegaré a la materia. Eso se lo digo al final. Pero no, pues, cambiando la oralidad. Es muy bobo. Ustedes quieren cambiar su oficina judicial y van a poner las fotos en otro lugar. Sí, bacán, van a poner en otro lugar, pero yo no sé en qué medida eso produce una reforma de la gestión. Entonces, hay que ser auténticos, por lo menos hasta en lo que decimos. Y luego describen un sistema que le llaman un tribunal multipuertas, multiduro, courthouse, ahí me faltó el aire, y en el cual sería bueno, dicen, que este sistema se aplique en nosotros. ¿Cómo llegan ellos a este sistema? Un profesor de Harvard hizo un año sabático, o sea, se fue de vacaciones a Suecia, y encontró en Suecia cómo resolvían los temas de familia. Entonces, esto les gustó y dijeron, esto hay que aplicarlo. Claro, los problemas básicos, salud, educación, justicia, ¿cómo los tiene resueltos Suecia? De primera mano, como nosotros, seguro. No, pues, no como nosotros. Bueno, ese sistema lo traen, además, mirado por un profesor de Harvard, que obviamente, si ejerce en Estados Unidos, específicamente en Boston, me imagino, y sin ninguno de los problemas terribles que vive un juez peruano en su oficina, con miles de expedientes encima de su mesa o encima de las sillas o encima de algún estante de su baño. Para ellos, estos señores le trajeron el tribunal. El segundo documento se llama Cambios Organizativos y Nuevo Rol de los Operadores como premisas para el éxito de la oralidad en la justicia civil en el Perú. Este documento, ¿qué contiene? En la página 58 dice, para que la estructura del tribunal responda al nuevo objetivo de la justicia, hay que cambiarlo para la celebración de audiencias orales y públicas. Vaya, es exactamente lo que yo pedí más o menos en mayo de 1992. Que ellos lo pidan me parece mejor, porque lo pide gente más inteligente. Pero mi pregunta es, ¿ese es el presupuesto para la oralidad? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Pero, ¿y cómo lo financiamos? ¿Y quién lo va a dar? ¿Cómo va a pasar esto? No importa, dejémoslo ahí. En la misma página dice, gracias a la incorporación de profesionales de otras áreas especializadas en la gestión de recursos, los jueces verán liberadas sus agendas y de esta forma podrán asumir la celebración de un mayor número de audiencias orales, así como el dictado de sentencia. Me parece fabuloso. Un juez debe estar para sentenciar, para resolver autos, para generar situaciones en las cuales sus asistentes, que muy pronto van a ser jueces, trabajan, las revisa, las mejora, las expide y todo lo demás. A mí me parece extraordinario. Lo que yo no sé es de dónde va a haber dinero para incorporar profesionales. Porque, que yo sepa, este año hemos vivido la primera, porque para mí es una huelga, aunque no aparentemente sea inconstitucional, pero la Constitución yo la leo de otra manera, de jueces. Porque eso es lo que hicieron los jueces de primer grado. Y todos los años vivimos sendas paralizaciones de los funcionarios judiciales que los castigan, que los marginan de cualquier trabajo, que les pagan simplemente de una manera miserable. Esto es de todos los años. Acuérdense, el mes y medio que estamos paralizados. Sin embargo, este asunto se va a gestar cuando estos profesionales, especialistas en administración de negocios, gestión de recursos, vayan a saber, vengan y les digan a los jueces cómo es. En la página 60 dice, no dependerá un caso del mismo juez durante todo el proceso, sino que ahora los conflictos serán asignados de acuerdo a la carga de trabajo de los jueces que se encuentren activos. Esta es la experiencia sueca. Es pedacitos, ¿no es cierto?, que se van ordenando. Pero así es como se producen las desgracias, pues. O sea, cuando se reacciona y es tarde. ¿Por qué es importante la relación juez-proceso?
por el sentido de responsabilidad que implica para un juez conducirlo. Ustedes me están escuchando porque son jueces. ¿Qué pasa cuando por alguna razón se van por alguna licencia que no pueden dejar de pedir y regresan? Más allá de la persona que haya estado, ustedes revisan lo que ha hecho, porque tienen el temor que por ahí haya una mina, una granada, quiero decir, que está ahí en su cara. Porque ustedes son responsables de ese expediente, pero a veces hay que salir. No es bueno cuando estos reemplazos se producen. Entonces, ¿cómo puede ser parte de este diseño que los jueces actúen como el taylorismo? Hacen un pedacito, me imagino que va a haber un juez de postulación, un juez de actuación probatoria, en fin, yo no quiero ni pensarlo, cómo podría diseñarse una fórmula así. Por eso en la página 61 dice, se impulsa la desapropiación de los casos por parte de los jueces para instalar una visión institucional del juzgado. Miren, amigos, en el año 97, 98, ahí por el tiempo que sacaron a los jueces del Tribunal Constitucional, que recordó el amigo Fernando al inicio, en Lima había la famosa tercera sala civil. ¿Por quién estaba formada la tercera sala civil? Por 11 personas, 11 jueces superiores. Confiables, 3 o 4. Los demás al servicio del poder oscuro. ¿Y qué pasaba? Tenían turnos variados. Entonces, cuando en sorteo el miércoles 26 aparecía un caso que le importaba a Vladimiro, entonces el miércoles 26, de esos 11 jueces, se escogían 3 amigos. Tema resuelto. Eso se hace, pues, porque como el órgano jurisdiccional hay un desapego del órgano respecto del sujeto o de los sujetos que lo conducen, ya las cosas que pueden pasar no tienen nombre ni límite. Esos son los documentos a los cuales he hecho referencia y los cuales fueron repartidos, los tuve en mi poder y, en fin, son los que sustentan, parecería, lo que ahora se quiere hacer. Y empiezo a concluir para ya no hartarlos. Nosotros tenemos una infraestructura judicial paupérrima que nos entregan. En Lima entregan cualquier edificio que no sirve. Educación tiene que irse a otro sitio más bonito, en San Borja, en fin, va y le dejan ese armatoste que tiene 4 ascensores para que se usen cada 5 minutos cada uno, pero acá se usan de manera masiva y obviamente se malogran y hay que subir 14, 15 pisos más o menos a cada momento. Cada que hay un edificio del Estado que sobra, hay que dárselo a los jueces. Así estamos. Esos son los locales. Ese es el presupuesto, que es el mismo presupuesto para invertir. Nunca supera el 2-3% para invertir. Todo lo demás ya está cubierto. Y entonces mantenemos la misma estructura. Los ingresos de jueces y funcionarios son miserables. Y en ese contexto se pretende incorporar para la oralidad nuevos funcionarios. ¿Con qué? No sé. Se propone, ya eso ya no lo coloqué, pero se habla de reformas tecnológicas. Es bien interesante todas estas cosas que se pueden hacer. Lo que yo no sé es si están pensando en todo el país. O tal vez unas como Loreto, como Madre de Dios, como la Sierra de Piura, que tanto conozco, no importan o son territorio apache. No lo sé. Pero cuando uno habla y propone una reforma tecnológica, no puede pensar en Cusco ciudad, en Piura ciudad, en Lima ciudad. Eso es mezquino, eso no está bien. Una concepción judicial no puede ser una concepción egoísta, una concepción de nuestros requerimientos. Por eso es que yo siento que la oralidad, como está siendo vendida, es un estereotipo de la posmodernidad. Es decir, te vendo estos aparatos, te vendo todo esto, tú vas a tener que ser mejor porque esto es más sencillo y más seguro, ya después me lo pagas, al final se cae todo. ¿Quién va a ser al final de todo esto el responsable? El juez. Le dieron tecnología, le dieron esto, le dieron esta reforma oral, ¿y qué cosa hizo? Nada, porque es un vago o porque es un corrupto. Entonces al final siempre la paga el de abajo.
el funcionario que anda por ahí coimeando. Nadie más. Ellos van a ser los responsables de esta mugre cuando no funcione, porque es bien fácil tirarle todo al que está en el primer piso. Nada de esto, apreciados amigos, va a poder funcionar, no, ya no el tema de la oralidad, sino lo que estamos viviendo, sin que haya una autonomía de la judicatura. No ha habido año de los 200 que estamos a punto de cumplir en donde se pueda decir que la independencia interna y externa ha existido en el judicial. Obviamente la oralidad no tiene absolutamente nada que ver con eso, y más bien estamos bastante lejos de algo a lo cual habría que apostar, que es el autogobierno. Entonces, a mí me parece que incorporar en estos términos la litigación oral implica decir que se va a producir un cambio, anunciar a los cuatro vientos, anunciarle a la comunidad que los jueces ahora sí van a poder hacer las cosas de manera rápida y todo lo demás, cuando sabemos perfectamente que una audiencia que no se prepara es una audiencia tonta y sin sentido. Es para decir que los puntos controvertidos es la pretensión y lo que se contesta. Ya sabemos, no nos mintamos. Y eso no lo hacen ustedes porque son mediocres, sino porque no tienen tiempo. Y no hay manera de hacerlo si un juez tiene que tener, según los estándares internacionales, entre 600 y 900 casos al año. No sé qué juez en el país tiene menos de 2.000 o 3.000. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? Nos va a pasar lo que ya les conté. La oralidad va a funcionar, luego nos va a estallar en la cara y en ese momento vamos a mirar a los costados a ver a quién le echamos la culpa. Pasó con el Código Procesal Civil, pasó con la Ley Procesal Laboral. Una sola experiencia tengo, ya van 4 años, camino a 5 y no tengo sentencia de primer grado. Ahí está, y la audiencia, y el micro, y se está grabando, babosería y media, pero no pasa nada. No pasa nada, todo está estancado, todo está tirado. Pero esta mirada absurda, esta concepción teorética de creer que simplemente como uno imagina eso y sin apoyo, esto se va a concretar. Les conté al comienzo, esta es mi última ficha ya, el proceso no se reforma del proceso. Hay que tener una concepción filosófica, ideológica del cambio. Nosotros no tenemos el judicial como poder, no es un poder, es una organización marginada, que no tiene representación política, que carece de presencia nacional, que no tiene líderes. Lamentablemente, felizmente que a todos los supremos, que son mis amigos, se los digo, cuando llegan allí, llegan y automáticamente se olvidan de que alguna vez pusieron expedientes, que alguna vez trabajaron en un juzgado de paz. Claro, como ya tienen carro, como ya tienen guardaespaldas, como ya tienen chofer, parece que esa dimensión burguesa de su actuación les hace perder la perspectiva del compromiso con el colega que, como ellos, luchó para llegar hasta allí desde abajo. Carecemos de eso. Esto ha producido, y esto es el final, una grave crisis de autoestima en el juez nacional. Siente que es golpeado de todos los lugares, siente que nadie lo defiende, siente que los medios de comunicación solo se refieren a él para agredirlo, y entonces la desconfianza social crece sin que haya manera de atacar. Tenemos una Junta Nacional de Justicia, en realidad Consejo Superior de la Magistratura, como se llama en cualquier país civilizado. Nosotros le hemos llamado Junta Nacional de Justicia, que es un adefesio, hasta de nombre, pero eso en realidad es irrelevante. Lo relevante es que no existe Consejo Superior de la Magistratura en el mundo, amigos, donde la mayoría de su conformación no sean jueces. Como mínimo 2/3. Italia, España, Portugal, en fin. Pero en mi tierra no tienen 2/3. No tienen nada. 0. No hay ningún juez activo ahí. Porque no se lo merecen. Es como que alguien va a cambiar la administración de la casa de ustedes. Y ninguno de ustedes, ni usted, ni su esposa, ni sus hijos, tiene derecho a decir dónde va la cama, dónde va el comedor, dónde va el dormitorio. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Eso es lo que tenemos.
Tenemos ahora un sistema de ratificaciones doble, que es un sistema de ratificaciones doble, que es un instrumento medieval recogido para amenazar, para asustar, para hacer que 2 meses antes ese pobre juez ya esté pensando simplemente en cómo le va a ir, descuida su actividad jurisdiccional para preocuparse de eso. Al final hasta tiene que medicarse, me imagino, por todos estos problemas en una institución que no tiene sentido. Les cuento de pasada que 1 mes y medio o 2 meses voy a empezar una demanda de inconstitucionalidad contra esas ratificaciones. Se ha puesto a mano el Colegio de Abogados de Arequipa. Ojalá que el Colegio de Abogados del Cusco también me quiera acompañar, porque hay que empezar a hacer el cambio. El tema de la oralidad, en realidad fue un pretexto para decirles todo esto. No hay que soportar más, hay que ponerse de pie. Estas cosas no van a venir de arriba. Y la gente del sur, yo soy del sur, soy de Pisco, pero mi padre es de Puno, así que la sangre está por allá. No estamos para recibir más opresiones, más relaciones verticales. Es imprescindible que el juez recupere o empiece a adquirir el rol que realmente le corresponde, la autonomía que realmente merece, el reconocimiento que debe tener en un Estado democrático, constitucional y social. Eso es todo, amigos. Gracias por su tiempo. Ya mismo vuelvo para las preguntas que ustedes deseen tener. Doctor Juan, muchísimas gracias por su conferencia. Ha sido de gran valía para nosotros, para sacar conclusiones también frente a todo lo que se espera. Doctor Juan, vamos a ver si el público tiene algunas preguntas que hacer o algún comentario. Nosotros gustosos de poderles escuchar. ¿Alguien del público que desee preguntar? ¿Alguna pregunta? Por acá. Muy buenas tardes, doctor Juan Monroy, muy buenas tardes. Quien le habla es Fanita Piacova, juez de paz letrado civil comercial de la ciudad de Trujillo. Y en Trujillo, justamente en La Libertad, se empezó a implementar la oralidad el año pasado, el 2019, y ahora con las reformas actuales que se vienen y la digitalización del expediente judicial. La pregunta básicamente, doctor, es apreciando las observaciones que se ponen, porque toda la implementación se viene ahora a través de CEJA con los modelos internacionales y que no se calza exactamente con el modelo procesal nacional. Y otro tema es el tema de la tecnología, cómo se viene a implementar, más aún ahora en el tiempo de la pandemia. La pregunta sería básicamente, ¿cómo podríamos ¿cómo se podría decir? ¿Cómo podríamos llegar a una conversión que no afecte tanto el sistema internacional a lo que afecte el sistema nacional? Porque ya también he escuchado en otra ponencia internacional que hicieron unos magistrados en España que justamente por el tema de la pandemia se va a hacer una reforma total de las normas a nivel mundial. Incluso están pensando ya en hacer modelos internacionales de los procesos. Justamente en el tema de Latinoamérica había un profesor, no recuerdo el nombre ahorita, justamente que va por Argentina, Uruguay, que están pensando ya en hacer un proceso latinoamericano, un código procesal latinoamericano, para hacer un solo modelo procesal a nivel de toda Latinoamérica. Me gustaría su opinión. Gracias. Sí, cómo no. Mire, amiga, le va a parecer a usted que mi mirada del tema es de qué se trata para oponerse, pero le ruego, Fanny, esté firme de que no es así. Cada que alguien habla de modelos internacionales, automáticamente se me viene a la cabeza el consenso de Washington. El consenso de Washington permitió, el primer consenso de Washington, permitió que Fujimori y todo el equipo económico que estuvo a su alrededor venda todas las joyas de la abuela, privatice todo lo que había que privatizar, produjera el sistema, ratificara el sistema económico transnacional, que es el que soportamos, y que ha determinado 30 años después que en la primera década de este siglo
connacionales se lleven 70.000 millones de dólares fuera del país porque les ha ido muy bien, un sector de la clase media mejore y debajo de la clase D se cree la E también. Eso es lo que ha ocurrido. Cada que se quiera hacer este consenso, hay que estar alertas. Miren, ha habido un consenso sobre el tema de la prenda mobiliaria. Nosotros ya tenemos 2 leyes sobre la prenda mobiliaria. Ese es el consenso de Washington del año 2002. La prohibición a que una persona se quede con el empeño, la prohibición del pacto comisorio, como usted sabe, se fue al diablo ya. Si usted lee la ley, que seguro lo ha hecho, de prenda mobiliaria, se da cuenta que perfectamente yo puedo prestar, decirle a mi amigo Fernando que me dé su reloj, que me dé algo, y llegada la fecha, ya eso ha sido vendido a un sobrino que yo tengo por ahí que no repite ninguno de mis nombres y se acabó. No hay necesidad de proceso. Eso, provocado en el consenso de Washington, nosotros lo hemos convertido en ley y ya la perfeccionamos. ¿Alguien podría decirme que cambiar y ya no hablar de incapacidad, sino de discapacidad, ya no decir que una persona es interdicta, sino necesitada de apoyo, es un cambio sustancial? Eso es parte del consenso de Washington. Si usted advierte, toda esa regulación, todo ese cambio en el cual discutimos si es bueno o no es bueno, yo no quiero hacerlo, me parece un disparate, pero no quiero hacerlo porque en realidad no vale la pena. Lo que se hace con reformas como esa que se proponen es darnos materia para discutir cosas inútiles. ¿Cómo podría haber en mi país, si ni siquiera un código procesal civil? Ahora mire, ahora 27 años después, yo le confieso que si tuviera que trabajar un nuevo código procesal civil, yo no haría uno uniforme. Porque obviamente las situaciones de mi país, las distintas identidades que se manejan, y de hecho las distintas naciones que tiene mi país, no permiten una concepción integral como esa. O sea, hay un desconocimiento de las identidades culturales, amiga, detrás de ese que todos lleguen. Y usted y yo sabemos que hay lugares a los cuales esto jamás va a llegar. Esas apreciaciones verticales, esas apreciaciones desde arriba, esas apreciaciones que no surgen de las inquietudes de los jueces, de las necesidades de los jueces, de los ayudantes judiciales, de los funcionarios que son los que viven el día a día. Ese es el lugar donde uno alimenta información para producir el cambio. Y no estos reflejos como lo que usted acaba de leer de Ceja. Eso es Ceja. Estos papeles son de Ceja. Y estos papeles se supone orientan esto. Claro, todavía ninguno habla de eso. Porque imagínense que aquí en Lima les digan a los chicos, a los empleados del Poder Judicial, que van a contratar a gerentes que obviamente van a ganar más que ellos. Entonces, se arma la revolución acá. Todo esto es un clima de mentira, en el cual el juez está marginado de posibilidades de decidir qué es lo que realmente quiere y necesita. Creo que eso es lo que queda al final, apreciada Fanny. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas tardes, el doctor Wilmer de Madre de Dios. Wilmer, te escuchamos. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Doctor Amigo. Juan Monroy, ¿cómo está? Desde Madre de Dios le habla Wilmer. En algún momento Bien. ya, doctor, yo también soy de Ica, en algún momento, bueno, como secretario de Corte lo invitamos también por el año 2013, 2014 a la Corte de Ica. Y me da gusto, doctor, volverlo a escuchar, más aún en un aspecto tan importante que quiero recalcar. A manera de comentario, doctor, y quizás por ahí al final su opinión personal, usted dijo algo cierto, y es que, doctor, el tema de la oralidad, pues con el código que ahora está vigente aún, evidentemente no le dio posibilidad al juez que interactúe como sujeto capacitado, legitimado, ¿no? Para que tenga autonomía, ¿no? Y
Y siempre yo preciso, doctor, y siempre voy a remarcar que los problemas a veces no son procesales, no son orgánicos, sino en realidad son de personas. Desgraciadamente, nadie tuvo el interés o el liderazgo de tomar este tema de la reforma procesal, ¿no? Menos aún la aplicación de la oralidad, porque usted como gestor del código, el tema del código iberoamericano y todas las pautas que se ha dado, es más, yo a usted en algún momento lo leí y recuerdo bien, un artículo de puntos controvertidos, usted por ahí decía incluso que la audiencia preliminar debía ser implementada a partir de lo que dice el código austriaco, ¿no? Y razón no le faltaba, ¿eh? Razón no le faltaba. Pero las nuevas concepciones y como ahora se viene tomando el tema de la reforma en la oralidad, precisamente no deja margen de discreción del juez, margen de preparación. Y eso lo digo, doctor, porque de verdad no es posible que iniciemos una, entre comillas, reforma procesal civil bajo la oralidad cuando no tenemos una implementación estricta, una capacitación y una preparación de la magistratura, ¿no? En este sentido, ¿no? Se han lanzado autorizaciones de implementación, ¿no? Le comento aquí en Madre de Dios, por ejemplo, doctor, en diciembre del año pasado se autorizó que ingresemos a la oralidad en el proceso civil. Hasta ahora no hay nada, seguimos en esa brecha. Sin embargo, bueno, como yo soy parte de un juzgado civil transitorio, porque yo soy juez de paz letrado titular, decidimos, doctor, ya el 15 de julio del 2020 implementar la oralidad. Estamos realizando ya audiencias orales, ¿no? Y la verdad, no hay compromiso de los abogados, de las partes, todavía sigue esa conducta dilatoria, ¿no? No hay colaboración. Y en esto tiene mucha responsabilidad, pues, el Consejo Ejecutivo, ¿no? Con decirle, doctor, que yo he tenido que pagar más de $1000 pues, para inscribirme en un curso precisamente con CEJA, ¿no? Porque desgraciadamente no ha venido este tema de la mano. Entonces, ¿cuál es la esencia, doctor, de este tema de la oralidad? Precisamente no tenemos poder de discreción y para decidir. Le comento que como o procedimos nosotros incluso a implementar la oralidad ya en nuestro juzgado aquí en Madre de Dios, y bueno, utilizar las herramientas tecnológicas, por ejemplo, creamos un blog donde publicamos las sentencias y las audiencias que hacemos. Por ejemplo, no mire cómo el presidente de la Corte hasta nos ha mandado copias a Odenma por hacer esas iniciativas, ¿no? Entonces, es todo un cambio, doctor, es un cambio. Hay retos que todavía no sienten ni las propias autoridades, ¿no? Evidentemente, nuestro código, desde mi punto de vista, nuestro código tiene las herramientas necesarias, no de ahora, lo tiene desde el año 1991, sino que el juez no ha estado preparado, ¿no? Y entonces, he ahí un reto. Bueno, yo tengo formación con el Código Procesal Penal y con la nueva Ley Procesal de Trabajo, y creo que para mí la adecuación ha sido un poquito más fácil, ¿no? Pero creo que ese es un reto. Y a partir de ahí, doctor, viene la pregunta luego de esta reflexión, ¿no? ¿Cuáles cree usted, doctor, qué es lo que considera usted necesario y cuál cree que debe ser el compromiso, no solamente del juez de hoy, del trabajador, porque aquí, doctor, hay algunos servidores de aquí de Madre de Dios que están escucándolo también? ¿Cuál debe ser ese compromiso de cambio, esa asunción de nuevos retos, de cambio de paradigmas para aplicar una reforma procesal civil en un proceso oral que de verdad se necesita, como usted mismo lo decía, recoger la información en la propia audiencia y resolver en la propia audiencia como es pues este tema de la técnica de la oralidad, ¿no? Eso es cuanto lo que le quería preguntar, doctor. Cómo no, yo, apreciado amigo y paisano, si tuviera la respuesta perfecta a su pregunta, no dudaría en dársela. Yo siento que no hay una respuesta. Lo que yo aprecio en usted y en la gente a la cual usted me cita es un compromiso auténtico. Yo soy profesor de filosofía y yo era delegado de la base SUTEL de la escuela normal donde yo trabajaba cuando Horacio Ceballos era el dirigente nacional.
bueno, acabé fuera, como es más o menos evidente, y de ahí me metí abogado, pero yo sobre todo soy profesor. Y lo que sí quiero decirle es que si hay algo que les falta a ustedes, es identidad. Y yo quiero saber cuál es la razón. Este sistema de carrera judicial que tenemos, que es napoleónico, lo que genera entre ustedes es una situación bien complicada, porque ustedes viven compitiendo. Ustedes pueden tener amigos, jueces, pero si a ese colega con quien ustedes están compitiendo, por alguna razón, alguna perrada de alguien o lo que quiera que sea, se le genera un incidente que provoca un proceso disciplinario, en ustedes debe haber una mezcla de pena por el amigo y de satisfacción, porque ese golpe le puede bajar un par de escalones en la carrera que ustedes está siguiendo con ustedes. No es imprescindible la carrera judicial. En Italia no hay carrera judicial, un día le contaré cómo es. No es este el momento, pero la carrera judicial es una fórmula decimonónica de resolver el problema. O sea, lo que pasa es que tenemos un estamento anacrónico y estamos nutriéndonos de él y no salimos de él. Ese es el gran tema. Acá en Lima también parecería que ya se implementó la oralidad. Yo ni siquiera lo sé, a pesar de que voy, porque no se nota. No se nota porque cuando un juez tiene 4.000, 5.000 casos como es en Lima, ¿cómo se va a notar que ha aligerado el paso con la oralidad? Es mentira. Lo único que se ha hecho, por ejemplo, hay 3 juzgados que son ahora juzgados de ejecución y les han pasado todos los casos de ejecución a esos juzgados. ¿Y usted sabe qué significa eso? Que la única manera como la comunidad es satisfecha su exigencia al judicial es cuando su caso se concreta en la realidad. Esa es ejecución de sentencia. Por eso se dice tutela jurisdiccional efectiva. Efectiva significa que el caso se cumple, que la tutela es específica. Hoy día esos juzgados, cada uno tiene entre 20 y 22.000 casos en ejecución. Un solo juez. Créanme, así estamos. Solo porque hay 6 juzgados que se han despachado de toda ejecución para que ellos cumplan la oralidad. ¿Se da cuenta que todo es una mentira? O sea, todo es una mentira, es la frazada corta. Usted se tapa la cara y quedan los pies fríísimos. Y se tapa abajo y queda todo el cuello y todo lo demás abierto. Porque no hay la voluntad de gestar un cambio, de decir, no, basta. Nosotros tenemos que tener autonomía. Nunca hemos superado el 1.5 del presupuesto desde que somos república. Costa Rica 4.5, Brasil 4.2, con autonomía para decidir. Nosotros tenemos 1.5, no hay ninguna autonomía para nada. El presidente se sienta ahí el día del año judicial junto al presidente, se siente muy feliz, se siente presidente también, y después todo se va al diablo. Ese es el tema, una ausencia de dirigencia espantosa. Nada más. Doctor, buenas noches. No sé si puedo hacerle un comentario. ¿Y usted Un qué opina? favor, Abel, Fernando Yávar ha levantado la mano primero, ¿ya? Disculpe, Fernando, doctor. sí, Fernando, de manera breve, por favor, tu pregunta. Gracias. Solamente para contar una experiencia, doctor, con el Código Procesal Penal. En realidad yo veía la oralidad como un gran motor de un auto último modelo que se instalaba en una carreta. ¿Por qué digo esto? Porque la oralidad en todo el mundo se ha instalado como una profesión adicional, que es la estenotipia. Y sin la estenotipia no se puede garantizar que todo lo dicho en la audiencia esté redactado en el acta, ya que como especialista yo he tipeado actas y no se puede tipear todo lo dicho en la audiencia. Y este sería un gran problema para la oralidad. ¿Qué opina usted, doctor? Bien. Doctor Juan. Sí, no, pero sin duda, Fernando, usted tiene toda la razón. Va a encontrar ese y va a encontrar más problemas. Lo que es peor, mire, y se lo digo desde ahora, van a haber 2 o 3 años, por ahí hasta 4, no creo, pero 3 años, donde todo va a ir bien.
Acuérdense de la ley procesal laboral. No tienen idea cómo se ufanaban acá. Este es el cambio. Salían las sentencias, todo en un mes y medio. Excelente. Hoy día es un espanto. O sea, los pisos 17 y 18 de Zamora son pueblos jóvenes. Y así va a pasar. O sea, la oralidad, eso es lo que usted decía, es un Maserati, ¿no? Es un Maserati en una carreta con llantas de madera. ¿Dónde vamos? Es mentiroso, pero nadie lo quiere admitir y ni siquiera sé por qué. No tengo idea. Hay un entusiasmo que me gustaría saber cuál es su origen, pero que nos vamos a estrellar, no vamos a estrellar. Gracias, doctor Fernando. Amigo. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. A usted, Doctor. Fernando. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, no sé si puedo intervenir. Sí, Abel, te escuchamos. Muchas gracias. Abel. Breve, por favor, breve. Sí, doctor, brevemente. Doctor, muchas gracias por su exposición, ha sido muy, muy ilustrativa. De repente, doctor, el tema va por lo siguiente. ¿No cree usted que el área administrativa del Poder Judicial ha crecido tanto, tan grande, que se han olvidado de lo que es realmente las necesidades de los juzgados, de los jueces, de los secretarios, de los asistentes? Solamente se dedican a agrandar más esta área administrativa con ideas como eti penal, eti laboral, ahora la oralidad civil, y que además se olvidan pues de otros juzgados, caso los juzgados de paz letrado, juzgados civiles, tradicionales, los juzgados mixtos, ¿no? Les denominan así, salas tradicionales. Y el asunto de repente, doctor, va por lo siguiente. ¿No sería quizá una solución que esta área administrativa, como en otros países, sea extirpada del Poder Judicial y quizá el Ejecutivo se encargue del área administrativa y el Poder Judicial solamente esté conformado pues, por los órganos jurisdiccionales, a efecto de que no tengamos pues, asesores con sueldos que sobrepasan a veces lo que gana un juez, un conjunto de, digamos, de personas que se dedican solamente a veces a dar ideas que no ayudan, pues, como esto de repente, yo en mi caso, por ejemplo, analizamos lo que es el proceso virtual, simplificado de alimentos, que la verdad no sabemos cómo lo vamos a implementar en muchas de sus disposiciones, y crece así el aparato, ¿no? Entonces, quizás sea la solución un poquito disminuir el tema administrativo dentro del Poder Judicial. Muchas gracias, doctor. No, qué ocurrencia, Abel. Yo quisiera decirle que estoy parcialmente de acuerdo con usted. No en los funcionarios judiciales que están alrededor del juzgado, porque potencialmente suelen ser colegas cuya acumulación de experiencia es vital para lo que viene. Lo que nosotros hacemos es una mezcla de conocimiento, experiencia e imaginación. Y no es tan fácil descartar eso. Pero a lo que usted se está refiriendo, y esa es la parte que yo comparto, es a esta tradición burocrática típicamente napoleónica. Perdone que regrese al tema, pero lo que usted pone el dedo en la llaga y quisiera advierta que lo que usted acaba de decir es que a punto de terminar la segunda década del siglo XXI, tenemos un aparato burocrático de comienzos del siglo XIX. La organización judicial peruana es napoleónica. Pero créanme, es napoleónica. Entonces, hay un consejo ejecutivo, pero hay una sala plena. ¿Cómo es esto? Y hay salas, y hay consejos ejecutivos distritales. Es decir, todo es un mare magnum. No hay absolutamente ningún criterio elemental sobre cómo administrar al monstruo. Porque todo lo que importa es que alguien llega y necesita algunos puestos que sean llenados con gente amiga. Porque eso hay que decirlo también. Eso es lo que pasa. Entonces, este gobierno, sospecho que con buena voluntad, hay algo que hay que reconocerle, o por lo menos yo no conozco nada irregular, pero crea esta Junta Nacional de Justicia con gente amiga,
4 de ellos son entrañables, mío, pero ni siquiera se han dado cuenta que están monopolizando una función que no les pertenece, que les pertenece a los jueces. Yo creo que no lo conocen siquiera. Pero, sin embargo, salen 3 leyes después. Una de ellas que crea una suerte de consejo, no sé cómo se llama, Consejo Nacional de Justicia, creo que es, o algo parecido, que está formado por 6 de las personas más importantes del país: el presidente, el defensor del pueblo, el presidente del Tribunal Constitucional, el contralor, 6 o 7, no interesa. Y hay una normita que dice, ustedes 7 son los que van a diseñar la reforma judicial. Me parece bien. Pero dice, este cargo es indelegable. O sea, esos 6 o 7 tienen que ser ellos los que se reúnen. ¿Tiene usted idea qué sabe el presidente Vizcarra sobre reforma judicial? ¿Qué ha leído sobre sociología de la justicia? ¿Él o el defensor del pueblo o el contralor? Estamos locos. Estamos locos. Nos sobran, y eso estoy de acuerdo con usted, Abel, nos sobran órganos administrativos, además con capacidad de decisión. Pero al juez no se le puede pagar un real más porque consideran que no se lo merece o consideran que está bien pago. A los funcionarios tampoco. O sea, y ni siquiera él puede decidir, porque es el único pliego presupuestal de un poder que no tiene autonomía. A pesar que hay una sentencia del TC, una sentencia en una acción de cumplimiento, yo fui el asesor del PJ, que ganamos y que se le ordenó a los 2 poderes que cuando el judicial presente el presupuesto, no lo toquen, como hacen con el presupuesto de ellos. Ese caso ya está ganado hace 11 años. Pero en ejecución se nombró una comisión, se nombró un tal. Hace como 6 años, ¿qué hacía yo? Cada que nombraban un presidente, se demoraban en darme cita, algunos menos, otros más, porque creían que les iba a hablar de un caso. Yo lo que iba a decirles es, acá tiene usted una sentencia, viva estos 2 años para ejecutarla y pasa la historia. El Poder Judicial con autonomía presupuestal. Oye, qué interesante, doctor, me da la mano, ya al diablo. Pero ¿a qué le importaba a él eso? A él le importaba el almuerzo, el que lo llame el poder, nada más. O sea, esa es nuestra desgracia. No hay dirigencia, no hay compromiso, pero tiene que haberla, y tiene que haberla desde abajo. Tiene que haberla desde ustedes. Vamos a ver cómo nos va con las ratificaciones, después con la Junta Nacional de Justicia, y con la necesidad de incorporar también 2/3 para que conduzcan ustedes el poder. Los jueces tienen que conducir su sistema judicial. No hay alternativa. Eso es cambio, no esta tontera en la oralidad. Gracias, doctor Juan. Hay una pregunta en el chat de María Cristina Castañeda Góngora que nos indica, en vez de estar invirtiendo tiempo y dinero en la oralidad, ¿cuál debería ser la propuesta por parte de usted para combatir con la dilación en los procesos civiles, ya que en la actualidad los procesos civiles duran 6 y hasta más años para alcanzar justicia? ¿Cómo no? Yo le alcanzo, si quieren, a usted, Fernando, que ha sido tan grato en la invitación, la propuesta que me pide la doctora y amiga, pero yo le digo lo siguiente. ¿Por qué en este país se necesitan 2 grados y necesariamente una revisión casatoria en todos los casos? Me parece una tontera. Si hay 2 grados que deciden un caso y lo deciden de manera uniforme, 2 grados, uno que revisó, que miró los hechos, que los comprobó y todo, que es el juez de primer grado, que es el más importante en un sistema judicial, dicho sea de paso. Y este segundo, que revisa la sentencia y revisa la calidad, y están de acuerdo, ¿por qué va a haber casación? No debería haber casación. Con eso, amiga, nos bajamos más o menos el 40% de los recursos que van. Y los procesos, le quitamos 3 años ahí. Que las sentencias de condena, o sea, las que ordenan un dar, un hacer o un no hacer, no tengan efecto suspensivo el recurso de casación. Y si el perdedor quiere, coloca fianza bancaria para que vaya, porque tiene contenido patrimonial y no hay ninguna necesidad, porque no generan jurisprudencia vinculante importante, porque los patrimoniales son simplemente ejecuciones de garantía, salvo que haya alguno excepcional y lo mirarán. No tiene sentido que vayan
No tiene sentido, pero si tienen que ir, sin efecto suspensivo. ¿Saben qué va a pasar? El 90% de los que hacen eso ya no van a presentar recurso de casación. Tenemos que tener una corte de casación con esas 2 o 3 cositas más, que si quiere la lee usted en mi proyecto. Va a ser un libro que sale en noviembre, pero se lo puedo adelantar para que no compre el libro, que es muy malo. Y ahí va a aparecer, esa por ejemplo es una realidad. Eso es 40% menos en la duración de todos los procesos civiles en mi país. Solo para debutar. Gracias, doctor Juan. A todos nuestros asistentes les indicamos que en el chat está un artículo que gentilmente nos ha enviado el doctor Juan para compartirlo con ustedes, pero también lo vamos a hacer llegar mediante los correos electrónicos que tienen registrados los amigos de Cátedra Judicial. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿Alguna otra pregunta del público? Doctor Fernando, muy buenas tardes. De manera breve, Katia, por favor. Muy breve, doctor. Doctor Juan, muy buenas tardes. Yo soy abogada, más bien litigante. Hay un punto que usted mencionó hace un ratito, el tema de conocer la sociología de la justicia. Yo lo que percibo es que la percepción de las personas frente a la justicia es que de pronto lo que obtiene una lid judicial, como que se está, ¿cómo decirlo?, como que va perdiendo valor, a pesar que un litigante puede hacer un proceso larguísimo, engorroso, etcétera, y eventualmente hasta obtener una sentencia, como que esta sentencia se devalúa justamente por estos escenarios que hoy en día, por el acceso a la información, a los medios, el litigante sabe que hay crisis, como por ejemplo, estos cuestionamientos que se hacen pues a los nuevos modelos que se importan. ¿Qué le parece a usted el otro lado, el litigante? Solo eso, doctor. Gracias. El litigante es la razón de ser del sistema, apreciada Katia. Y a su vez también, déjeme decirle que así como un importante número de ellos, sus clientes, los míos, sufren este estado catatónico en el cual entra el sistema en algunas partes del proceso, también es cierto que esa duración exagerada del procedimiento determina que hayan litigantes que lo usan para perfectamente perfeccionar su vileza fuera de él. O sea, el que un judicial demore no solamente afecta que se expida a tiempo la decisión justa, sino que el tiempo de ese procedimiento, y hay abogados, usted y yo somos colegas, amiga, hay abogados que usan procesos deliberadamente para usar ese tiempo, medrar con él y así afectar totalmente el derecho de la otra persona. Usted y yo sabemos que es cierto. O sea, por todos lados se pierde acá, de buena fe y de mala fe. Nosotros, porque la gente va a querer de repente decir, no, este es un tema que se resuelve mejor en arbitraje, van al arbitraje y se encuentran que ahí hay un atolladero distinto, porque lo que hay es una relación endogámica entre 30, 40 abogados que entre ellos se nombran y entre ellos indirectamente terminan negociando el resultado. Y el litigante que renunció a la jurisdicción termina también como palo de gallinero, perdone la expresión. Entonces sí, en la mirada del litigante, el litigante es la razón de ser del judicial. Pero por el momento reivindicamos al judicial. Ese es el punto de partida. Pero con medidas radicales y con el mayor respeto, no tontas. Lo de la oralidad es una mentira. Se lo juro que es un engaño. Yo ya lo viví. Yo soñé con la oralidad del año 88, que es cuando tenía acabado el proyecto del Código del 93. Y por eso insistí con el poder oscuro, me reuní para que me dieran locales y me dieran jueces pero nunca, eso sí no le interesaba a nadie. Esa es la experiencia que quiero compartir. No vivan la ilusión. No vivan la ilusión. Es un atleta que toma esteroides, va a batir récord, y a los 30 años va a morir de un infarto. Eso es la realidad. Don Fernando, ya creo que ya lo gracias, gracias, doctor Juan. Estamos inmensamente agradecidos por su tiempo, por su gentileza en habernos regalado su tiempo, sus conocimientos,
su opinión. El público que ha asistido seguramente ya se está formando una idea clara de todo aquello que sucede en nuestro país a nivel de lo jurisdiccional. Doctor Juan, muy agradecido. Nos despedimos de usted. Ha sido usted muy amable y le quedamos eternamente agradecidos. Muchísimas gracias, doctor Juan. No, por y favor, será hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, a ustedes. Cuídese, doctor. Sí, muchas cuídese, gracias, doctor, por favor. Fernando. Cuidémonos todos, cuidémonos todos. Muy amable, doctor. Nos despedimos. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, doctor Juan. Gracias, muy amable.